Desde la cerveza, el whisky, el tequila o el poderoso Herculeo elixir de los dioses, el pulque, las bebidas que contienen alcohol son de las más consumidas en el mundo. Sus efectos se deben principalmente a la cantidad de alcohol que hay en nuestro organismo. Todos consumimos diferentes cantidades de alcohol. Hay quienes solo se toman una cerveza banquetera de vez en cuando, hay quienes beben todos los fines de semana saliendo con los amigos, o hay el carnal que bebe casi diario hasta terminar perdiendo la cartera, la conciencia, la silla o hasta la dignidad. Así es, como ya sabrás en el título del video, hoy hablaremos de una de las drogas de uso recreativo más comunes que hay, que es el alcohol. Así que si tú sueles beber muy seguido o conoces a alguien que suele beber con mucha frecuencia, quédate que este video te puede interesar. ¡Vamos allá! Hola a todos, sean bienvenidos al segundo video de este canal. Mi nombre es Eduardo y este es mi canal Alquimia. Aquí hablaremos de varios temas relacionados con los medicamentos, te explicaremos cómo funcionan, o en el caso de hoy, que es muy especial, hablaremos de una de las drogas de abuso más comunes en el mundo. Así es, este será nuestro primer video de una serie que vamos a estar viendo, que va a ser de cómo funcionan las drogas. Espero que YouTube no censure esa parte, en donde vamos a explicar el uso y qué es lo que hacen en tu cuerpo varias de estas sustancias de abuso y de uso recreativo. Y como ya sabrás en el título del video, en esta ocasión hablaremos de el etanol. Su estructura química es bastante sencilla. Es un alcohol de 2 carbonos, tal y como lo vemos en esta pequeña imagen. En comparación con otras drogas, se requieren cantidades sorprendentemente grandes de alcohol para que este tenga efecto en nuestro organismo. Entonces, su consumo se torna un poco más hacia un alimento que hacia una droga. Está presente en gran cantidad de productos, principalmente en las bebidas. Por ejemplo, en la cerveza llega a tener entre un 4 y un 6% de alcohol. En algunos vinos puede llegar a tener entre un 10 o un 15%. O en algunas bebidas destiladas, como por ejemplo el tequila, llega a tener más del 40% de alcohol. Naturalmente el cuerpo humano puede degradar el alcohol. En promedio, un hombre adulto puede desechar unos 300 mililitros de cerveza, o unos 105 mililitros de vino, o unos 30 mililitros de alguna bebida destilada por hora, lo que equivale entre 7 y 10 gramos de alcohol. Es importante saber la concentración que tenemos, ya que dependiendo de la cantidad de alcohol que bebas, serán los efectos que se pueden presentar. Existe una fórmula que es de Widmer, la cual nos puede ayudar a saber la cantidad de alcohol que hay en sangre en un aproximado, en la que toma en cuenta varios factores, por ejemplo el sexo o el peso del individuo, y en el cual ya revisaremos de eso un poquito más adelante en el video. Y el primer punto es la absorción. El etanol se absorbe con gran rapidez a través del tubo digestivo, en aproximadamente alrededor de unos 30 minutos. La presencia de comida puede afectar esa absorción debido al vaciamiento gástrico. Entonces, cuando salgas a beber con tus amigos y de repente uno de ellos te diga que ya se le subió porque no pasó a desayunar, de hecho puede que esté en lo cierto. Su distribución es bastante rápida, ya que el etanol puede atravesar las membranas biológicas con mucha facilidad. Debido a esto va a llegar a todos los sistemas, incluyendo el sistema nervioso central. Y es precisamente aquí donde las concentraciones de alcohol van a ir incrementando bastante rápido, debido a que el etanol tiene la facilidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pues verás, la sangre llega a todas partes, pero como el cerebro es una parte bastante importante, naturalmente existe una barrera en la cual puede seleccionar qué puede y qué no puede ingresar hacia el cerebro. Entonces, el etanol tiene esa facilidad de ingresar. Haz de cuenta que es como tu amigo que se lleva bien con los cadeneros del bar y entonces puede entrar y salir cada que quiere. Lo mismo pasa con el etanol, como tiene esa facilidad para atravesar las membranas, fácilmente va a llegar hasta el sistema nervioso central. Y llegamos al segundo punto, el cual es cómo actúa, qué pasa, qué está ocurriendo con nuestro cuerpo una vez que lo ingerimos. Bien, el etanol tiene notables efectos dependiendo de la concentración que haya en sangre. Recuerda que también el organismo naturalmente va a ir procesando y desechando el alcohol. Entonces dependerá un poco de la velocidad con la que tú estés bebiendo el que se puedan presentar o no estos síntomas. Recuerda, entre más rápido bebas, más probable es que se lleguen a presentar. Son básicamente 4 niveles y así llegamos al primer nivel de efectos, el cual se va a presentar entre los 50 y los 100 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Esto no es un abuso del alcohol, es un uso un tanto más recreativo, como cuando sales con tus amigos a tomarse una cerveza, a platicar, o cuando sales con la chica que te gusta a comer alitas y bailar un rato. Se pueden llegar a presentar algunos síntomas,
como por ejemplo tiempos de respuesta un poco lentos, sedación, incluso un poco de inhibición. Hay quienes toman valor para hablarle a alguien con una cerveza encima, pero pues no es nada grave. Se puede de hecho calcular la cantidad de cervezas o de tragos de tequila que necesitamos para llegar a estas concentraciones con la ecuación que habíamos mencionado antes, y para eso vamos a poner de ejemplo a un hombre adulto de unos 70 kilogramos de peso. Haciendo los cálculos podría alcanzar estas concentraciones con entre 3 y 4 cervezas o 3 y 4 tragos de whisky o tequila en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres esta cantidad es menor, sería entre 2 y 3 cervezas o 2 y 3 tragos. No es que sea algo sexista la ecuación o que se reprima a las mujeres, simplemente es que toma en cuenta algunas cosas como la cantidad de agua corporal, y generalmente en la mayoría de los casos las mujeres tienen menor cantidad de agua corporal y es por eso que son más susceptibles al alcohol con menores cantidades. Así llegamos al segundo nivel de efectos, el cual se va a presentar entre los 100 y los 200 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Ya hay un abuso mayor del etanol y en este nivel podemos encontrar al clásico tío que habla de más en los 15 años, o tus amigos que fueron al karaoke y se pasaron de copas y ahora ya no se saben las letras de las canciones, o a ti que quizás te tomó una cerveza de más para tomar valor y hablarle a tu crush para sacarla a bailar, sin embargo ya no te sale ni el 4 con la mano. En estas concentraciones suelen presentarse dificultades de pronunciación o dificultades motoras para caminar cuando ya no te responden como deberían tus piernas o tus brazos. También puede presentarse ataxia. La ataxia, por si no lo habías escuchado antes, es falta de coordinación o dificultad para coordinar. En nuestro ejemplo que pusimos con antelación, llegaríamos a estas concentraciones de alcohol en sangre con unos 6 o 7 tragos de tequila o 6 o 7 cervezas. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, recuerda, por lo general suele ser una menos. Así llegamos al tercer nivel de efectos, el cual se va a presentar entre los 200 y los 300 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Yo le llamo a este nivel el nivel de los mala copa, en donde pasas de ya no saber bailar a personificar a la chica del exorcista en todo vivo y a todo color. Así es, cuando el cuerpo llega a estas concentraciones de alcohol en sangre se presentan vómitos y estupor. Si no conoces qué es el estupor, pues es grave pérdida de la función cognitiva, donde prácticamente solamente respondes al dolor. Del ejemplo que pusimos podremos alcanzar esas concentraciones de alcohol en sangre con unas 8 o 10 cervezas, unos 8 o 10 tragos de tequila. Llegamos al cuarto nivel de efectos, donde se va a presentar entre 300 y 400 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Aquí es el primer nivel crítico, los efectos son letales. A estas concentraciones de alcohol en sangre el cuerpo entra en coma, tienes que ser atendido por intoxicación, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de beber y saber cuándo detenerse. En el ejemplo que pusimos con antelación de la persona de un hombre con 70 kilos de peso, puede alcanzar esas concentraciones si bebe del alcohol equivalente entre 10 y 13 cervezas o unos 600 mililitros de tequila. Entonces pues hay que tener bastante cuidado para no poder o no llegar a estos niveles de alcohol en sangre. Así llegamos al último nivel de efectos, que se lleva a cabo en concentraciones superiores a los 400 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Es el segundo nivel crítico, los efectos siguen siendo letales. Con esas concentraciones de alcohol en sangre el cuerpo presenta depresión respiratoria o la muerte. Este punto sí ha llegado a pasar, incluso ha llegado a saberse en las noticias. Ocurre que en algún bar o en algún restaurante algún amigo o algún colega retan a otro a beberse una botella de tequila de un solo trago, y lamentablemente las personas que cumplen el reto fallecen a las horas de haberse tomado toda la botella de tequila o toda la botella de ron o lo que sea, y eso es debido a que es una cantidad de alcohol muy grande para el cuerpo, más de lo que puede procesar en tan poco tiempo. Entonces mi recomendación es jamás intenten algo así, no lo vale ni por dinero ni por nada, entonces cuiden mucho su salud, jamás hagan algo así. Y bueno, y bien, esos son los efectos que tiene el alcohol dependiendo de las concentraciones que haya en sangre. Pero aquí hay que hacer un paréntesis porque también existen personas que pueden llegar a ser tolerantes al alcohol, que pueden tener concentraciones de 400 miligramos o más y apenas parecer mareados. Son casos muy extraños, pero suele pasar, y eso se debe en gran parte a cómo se metaboliza y se desecha el etanol. También ocurre el lado opuesto, ¿no? Hay personas que son muy susceptibles al alcohol, que con pequeñas cantidades pueden presentar síntomas más graves. Entonces aquí debes tener mucho cuidado cuando lo bebas. Si es tu primera vez, llévatela con mucha tranquilidad. Quizás una de las bebidas que menos alcohol tiene es la cerveza.
Entonces podría ser un buen comienzo. Y ahora sí llegamos al tercer punto de a nivel celular, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué le pasa a nuestras células en presencia del alcohol? Pero bueno, gran parte de lo que causa el etanol es debido a efectos neurológicos, así que tenemos que ir al cerebro para ver cómo funciona. Las células que están ahí son las neuronas y se pueden comunicar en un sitio llamado sinapsis. Para llevar a cabo esta comunicación y sus funciones, las neuronas requieren de dos cosas principalmente, la cual son mensajeros químicos y la forma en la que se pueden leer esos mensajeros, la cual es su neurotransmisor y su receptor. Pero como sabes, aquí no es una clase de fisiología, así que te lo vamos a explicar con un gran ejemplo. Pues imagina que la sinapsis se compone de estas dos partes, esta y esta. Una de ellas va a ser Amazon y la otra es tu casa. Entonces, tú te quieres comunicar con Amazon y le vas a pedir un reloj, no sé, con forma de cocodrilo. Entonces, Amazon va a tener que meter tu reloj, hermoso reloj con forma de cocodrilo, en una caja para que no se maltrate. Sería una caja más o menos triangular. Entonces, del otro lado de la sinapsis, tu casa debe de tener un buzón que pueda recibir esa caja con forma triangular. Algo más o menos así ocurre. El cocodrilo con forma de reloj sería el mensajero y tu buzón que tiene esa forma específica para tu reloj es el receptor. Pero ¿qué tiene que ver el alcohol en esta parte de la sinapsis? Pues imagina que el etanol es un busanofóbico. No encontré cómo se llama la fobia de los buzones, pero si tú lo sabes puedes dejarlo en la caja de comentarios. Se sabe que el alcohol puede afectar a algunos receptores que están en la célula, algunas proteínas que están ahí, es decir, a nuestro buzón que puede recibir nuestro cocodrilo. Se ha puesto sobre todo mucha atención en la neurotransmisión de glutamato o ácido aminobutírico, que son de los principales inhibidores y excitadores del sistema nervioso central. Se sabe que altas concentraciones de alcohol en el cerebro pueden aumentar la actividad GABA en el cerebro. También tiene un efecto en un buzón bastante importante, el cual es el NMDA. Este está relacionado con la función cognitiva y con la memoria. De hecho, los periodos de amnesia alcohólica donde afortunadamente o desafortunadamente no te acuerdas de lo que hiciste, puede que sea debido al efecto que tiene el alcohol sobre este receptor. También puede causar diuresis. El alcohol inhibe una enzima llamada vasopresina que regula este sistema, y es debido a esto, en particular a la cerveza y a su contenido de agua y alcohol, que nos da esa sensación de ir constantemente al baño. Estos son los efectos, digamos, al momento de ingerir alcohol. Hay otro tipo de efectos sí también, que son cuando es el uso más crónico, cuando ya consumes alcohol muy constantemente y por un lapso muy prolongado, que quizás los veamos en un video más adelante, ya que por ejemplo es el síndrome de abstinencia, cirrosis, que son efectos más drásticos pero que se dan a lo largo de estar consumiendo alcohol constante. Y así llegamos a la parte final del video, el cual es cómo se expulsa, cómo expulsamos el alcohol del cuerpo. Pues bien, cerca del 10% del alcohol que bebemos se va a expulsar por los pulmones, y esto es aprovechado para poder hacer las pruebas del alcoholímetro. Y bien, el otro 90% se va a metabolizar en el cuerpo. Si no estás muy relacionado con esas palabras, metabolizar significa que tu cuerpo lo transforma en otra sustancia para que sea más fácilmente expulsable del cuerpo. En el caso del alcohol, el principal órgano que metaboliza es el hígado, ya que ahí está la enzima que se encuentra. Entonces, si sueles beber muy seguido, tu hígado va a tener bastante trabajo, y como todo, si lo presionas demasiado va a llegar el punto en el que ya no va a poder seguir trabajando. Para transformar el alcohol ya te mencioné que se usan unas enzimas, que son unas proteínas que te ayudan a transformar unas sustancias en otras para que sea más fácilmente expulsarlas del cuerpo. Para metabolizar el alcohol se usa una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, la cual está muy presente en el hígado, pero también la podemos encontrar por ejemplo en pequeñas cantidades en el estómago, incluso en el cerebro. Y de hecho, una persona con mayor cantidad de esta enzima teóricamente podría procesar mayor cantidad de alcohol y en sí aguantar un poco más bebiendo. Esta enzima va a transformar el alcohol en acetaldehído, después hay otra enzima que lo va a transformar en acetal, y así se va a ir transformando para que sea más fácil degradarlo. Hay un cuadro muy práctico que encontré en uno de los libros, que es Catson de farmacología. Si quieres consultarlo, te voy a dejar la imagen por acá y quizás la referencia en la descripción de este video. Y hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció. ¿Hay algo que ustedes no conocían acerca de los efectos del alcohol? Aún hay varios temas que podríamos tratar que no pudimos incluir en este video. Por ejemplo, los hábitos que pueden afectar la absorción o el metabolismo del alcohol, o por ejemplo el síndrome de abstinencia, o la interacción del alcohol con los medicamentos, que de hecho hay hasta un meme de eso, en donde los mexicanos lo primero que preguntan cuando van al médico es si pueden o no beber.
pero bueno, son temas bastante extensos que darían para un video por sí solo. Y bueno, espero que les haya gustado bastante. Recuerden dejarnos ese poderosísimo like, compartir con quien crean que le pueda ayudar. Si conocen a alguien que beba bastante y que quizás esto pueda ayudarle a ver qué es lo que puede ocurrir. Bueno, hasta aquí el video, me despido. Mi nombre es Eduardo, es un gusto estar con ustedes. Ya tenemos redes, tenemos el Twitter y tenemos una página de Facebook en donde subiremos primero los videos a YouTube y una semana después van a estar subidos en la página de Facebook, así que les recomiendo seguirnos en ambas. Yo me despido, mi nombre es Eduardo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.